Ok, bueno, ya estamos grabando. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la primera sesión síncrona de la materia Programación y Estructura de Datos. Mi nombre es Emanuel Silva Jiménez. Es un gusto estar aquí con ustedes. Creo que es la primera vez que trabajamos juntos. Y bueno, esperemos de que no sea la última y que también podamos recordar un poquito acerca de la estructura de datos, de lo que ustedes también aprendieron en la licenciatura. Algunos ya comentaron en el foro, entonces ya más o menos tengo idea de, pues, el conocimiento que tienen. Algunos todavía no lo hacen, esperemos que lo puedan comentar para también tener ese acercamiento, ¿no? Entonces, el ingeniero Moisés Guzmán y el ingeniero Osvaldo, y bueno, pues los demás que pues por algún motivo no pudieron estar en la reunión, esperemos que más adelante puedan revisar el video, pues también para resolver las dudas. Como ustedes ya vieron en lo que es la portada y el contenido, se los voy a compartir y ya resolvemos dudas, ¿no? Se subió el contenido de la materia. Permítanme un momento. Que nos pues, toca revisar a partir del 4 y hasta el 25 de junio, que al finalizar la unidad de aprendizaje, el maestrante será capaz de entender la abstracción e implementar un lenguaje de programación de estructuras de datos fundamentales y avanzadas para poder realizar ordenamientos y búsquedas, ¿no? Y bueno, pues la primera parte son los conceptos básicos de estructura de datos en esta primera unidad, que son los datos abstractos, el tipo de dato, que es el nivel de abstracción, la independencia y ocultamiento de la información, la programación orientada a objetos y, bueno, como la ventaja de implementar las estructuras de datos también, ¿no? A objetos. Pues ahí se les incitaba a estar en el foro de bienvenida, escribir las expectativas que tienen de la materia. Y bueno, pues la evaluación de la unidad, 25 puntos, son 4 unidades que ustedes pueden entregar hasta el día 25 de junio. O sea, tienen pues, prácticamente todo el mes, bueno, casi todo el mes para poder entregarlas. Algunos inclusive ya fueron entregándolas. Y bueno, pues es muy bueno eso, ¿no? Ahí les sugiero bibliografía para poder trabajar. Entonces, esta es la primera unidad. La segunda unidad, pues, manejo de pilas, definición de pila, representación, las operaciones, las propiedades, las estructuras de pilas, y el manejo de expresiones. En el caso de la pila, pues, comúnmente la posfija o posorden, como se le conoce, notación polaca inversa, ¿verdad? También viene en la actividad. Igual tienen hasta el día 25 de junio para entregar. Entonces, estas son las primeras dos unidades que ya fueron avanzando, que es en donde pues ya vi que pues ya entregaron algunas inclusive de ellas que estaré revisando ya en las próximas horas para poder darles un resultado de cómo quedó la actividad. ¿Va? Ahora ya ingresó la señora Monse Díaz, bienvenida. Y bueno, si hablamos de estructuras de datos o de datos estructurados, recordemos que pues desde la perspectiva de programación hay muchos paradigmas de programación. Una de las más utilizadas anteriormente a lo que son los objetos eran la programación lineal. Quizás a ustedes no les tocó programar de manera lineal, o si lo hicieron, fue muy esporádico, más para conocimiento general que de aplicación, ¿no? Pero anteriormente se programaba de la manera eh, en línea, no sé, programación lineal que se le conoce, donde eran estructuras lineales y en donde pues, tenías que hacer la operación de recursividad de una manera continua, ¿no? No era tan sencillo como separar objetos. Entonces llega un nuevo paradigma de programación y empieza a trabajarse con objetos, en este caso, con elementos que tienen características, que tienen funciones propias, y esos objetos podemos llamarlos, ¿no? Llamarlos como procedimientos, ¿no? Entonces, estos procedimientos que ya eran individuales, podías
es recurrir a la recursividad, valga la redundancia, para poder jalarlos sin meterlo varias veces en lo que es la programación, ¿sí? Entonces ya puedes utilizar mejor los ciclos, ya puedes pues, utilizar clases. Entonces, nos ha ayudado a mucho en el sentido de la programación. Vienen lenguajes de alto nivel en donde ya la programación ya utiliza estos objetos. A partir de C++ y en adelante, pues ya trabajamos con objetos y una manera más fácil y más eficiente de poder hacerlo, ¿no? Entonces, las estructuras de datos habla precisamente de eso, cómo están estructurados estos datos, teniendo como dato un elemento que es de potencial uso en la programación, ¿no? Sin embargo, no podemos trabajar con los datos individuales, ¿sí? Tenemos que darles una forma de ordenamiento, ¿no? ¿A partir de qué? Pues son muchos elementos que vamos a trabajar. Voy a compartir pantalla, bienvenida, ya entró otra compañera. Y bueno, dice, conceptos básicos de estructura de datos. Por cierto, les dejé una breve introducción y en la introducción expliqué así de manera sintetizada lo que es la estructura de datos, ¿no? Entonces, teniendo como datos también, que es un elemento que es potencialmente útil, pero no podemos trabajarlo de una manera individual. Entonces empezamos a darle estructura a esos datos. Es cualquier colección o grupo de datos organizados de forma que tengan asociados un conjunto de operaciones para poder manipularlos. A esto se le llama estructura. Cualquier lenguaje de alto nivel provee típicamente tipos de datos estructurados o estructuras predefinidas, como lo son, por ejemplo, los arrays o los arreglos, los registros, entre otros. ¿Cuáles son las estructuras de datos o qué son las estructuras de datos? Son formas de organizar la información para manipularlos y buscar insertar los datos de una manera eficiente, ¿verdad? Por ejemplo, entre estas estructuras podemos encontrar los arreglos, a las listas, a las pilas, a las colas, los árboles, que son formas precisamente de organizar, ¿sí?, esos datos para poder introducir elementos, para poder consultar elementos, inclusive para poder extraer elementos, ¿sí? Ustedes en la carrera manejaron estos datos, tanto pilas, colas, listas, archivos, ficheros, arreglos. Entonces, lo que se hace es, a final de cuentas, manipular la información que está contenida, pero va a depender del tipo de información y en dónde esté para poder obtener de una manera más rápida. Estas estructuras te hacen organizar de una mejor manera los datos y, por consiguiente, recuperarlos de una manera más rápida. Anteriormente, cuando se utilizaba la programación lineal, era muy tardado, era muy redundante, era mucho que tenía que hacerse. Ahora ya no. Ahora con los objetos podemos seleccionarlos y poder trabajarlos de una manera más sencilla. Aunque, pues paradójicamente, ¿no? La tecnología ha avanzado tanto que, pues a final de cuentas, es un proceso mucho más rápido. Ya te tienes que preocupar por el diseño del sistema más que de la estructuración, ya que los lenguajes de alto nivel ya vienen con estructuras predefinidas. Entonces, lo único que tienes que hacer, al final de cuentas, es cargar una librería y trabajar con ella, ¿no? Con el propósito de que la información procesada por la computadora se requiere que se almacene en memoria y de acuerdo con esta forma en que se almacenan, se organizan de diferente tipo, ya sea que sean datos simples o datos estructurados. Que aquí viene la principal diferencia, ¿no?, entre lo que es un dato simple y un dato estructurado. Por ejemplo, un dato simple ocupa solo una casilla en memoria, una variable simple hace referencia a un único valor. A diferencia de un dato estructurado, cuenta con un nombre identificador de la variable y hace referencia a una lista de elementos. Y esos elementos se agrupan en casillas
en este caso, dentro de la memoria. Tiene varios componentes y cada componente puede ser un tipo de dato simple o estructurado. Los componentes básicos y los de nivel más bajo de cualquier tipo de dato estructurado son siempre tipos de datos simples, es decir, una lista de nombres, por ejemplo, ¿sí? Es una estructura de datos donde, pues, en la final de cuentas utilizamos un arreglo para poder almacenar los elementos que están ahí, ¿no? Por ejemplo, realizar una operación aritmética básica tendrías que utilizar una pila para poder hacerla de manera eficiente y la pila es una estructura de datos, ¿ya? Como se asignan a la memoria, se hace uso de dos tipos de almacenamiento, ya sea estático o dinámico. Si hablamos de almacenamiento estático, es que de antemano tienes que asignarle un tamaño. Ustedes en la programación quizás no se preocupan por asignarle un tamaño. Ya tiene un tamaño predefinido, más en la programación orientada a objetos donde haces uso de un lenguaje de alto nivel, solo tienes que declarar, ¿sí?, lo que es la librería y declarar el tipo de archivo que vas a procesar, en este caso un .obj, y automáticamente te asigna un espacio, ¿no? Pero ese espacio ya no se cambia, dependiendo también del tipo de dato, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser entero, real, eh, long int, por ejemplo, pero largo. Tú puedes asignarle, pero esa asignación ya no se puede modificar después de iniciar el programa. Ahí queda. Si tú le asignaste más espacio del que tú necesitabas, pues ese espacio, pues, hace más grande el programa, ¿no? Al final de cuentas lo hace más pesado. Relativamente, le digo, porque la tecnología ha avanzado tanto que ya tenemos más espacio de almacenamiento. Antes estábamos muy limitados, tenías que utilizar kilobytes para poder almacenar, no llegábamos ya a megas, entonces tenías que diseñar un programa donde limitabas el espacio de almacenamiento por la cantidad de espacio de tu dispositivo, en este caso de tus discos duros. Pero ahora ya no, afortunadamente ya ha ampliado, ¿no? Sin embargo, eso también hace que se haga más lento. Al final de cuentas tienes que hacer una búsqueda y si encuentras espacios vacíos, va a tardar más en encontrar tu datos. Entonces, almacenamiento estático sí es eficiente siempre y cuando sean programas pequeños, ¿no? ¿Qué pasa cuando son más grandes, cuando necesitamos más espacio? Bueno, pues ahí necesitamos que en el transcurso del programa vayamos asignándole, ¿sí?, un espacio a lo que se requiera, ¿sí? En este caso, en el almacenamiento dinámico, el tamaño de la estructura, la cantidad de elementos que ésta pueda almacenar varía a medida que el usuario va ejecutando el programa, ¿sí? Y este tamaño es limitado por el espacio físico, en este caso, por la memoria RAM, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de datos estáticos, en aquel en que el tamaño ocupado se define antes de que el programa se ejecute, lo que decía anteriormente. Ahí podemos encontrar los enteros reales, a los de caracteres booleanos, enumerados, subrangos, arreglos, conjuntos, registros y archivos, por ejemplo. Y los dinámicos sí están diseñados para que durante el transcurso del programa puedas asignarle más espacio o limitar también si no necesitas mucho, ¿verdad? Aquí podemos tener dos grandes grupos, las dinámicas, por ejemplo, lineales, pilas, colas y listas enlazadas, y no lineales, árboles y grafos. Sí, árboles en donde puedas también, no sé, desarrollar, no sé, un cifrado de datos, ¿no? O generar un código de menos espacio, por ejemplo, para desarrollar, no sé, una conectividad inalámbrica. Entonces no necesitas todo el código ASCII, puedes utilizar un árbol binario para poder hacerlo. Más adelante vamos a ver lo que son árboles de como tema principal. Entonces, aquí va a depender de qué vayas a diseñar, ¿no? Aquí lo podemos ver de una manera sintetizada. Los datos estructurados, estáticos, esas simples, booleano, carácter real, compuestas, estructuradas, arreglos, conjuntos, registros de archivos. Y dinámicos, pilas, colas,
listas, árboles, grafos, en donde pues algunos son una lista de elementos y otras no son lineales, pueden tener mucha bifurcación, por ejemplo, en grafos. Y en el caso de los árboles, el árbol también puede ser binario. Esas son las formas de estructurar datos. Esta es la parte de la introducción que había quedado en la plataforma y que pues también ustedes, me imagino que ya revisaron porque algunos ya subieron la actividad, algunos no, pero pues no sé si tienen alguna duda con respecto a esta primera unidad y con la actividad. No sé, Alejandra, Moisés, Osvaldo y Monse. ¿Alguna duda hasta ahora con la actividad que se desarrolla en la primera unidad? O con, en general, con la primera unidad. No, profe, de mi parte no, yo estoy ahorita revisando esto hace unos días, ahorita también le di una checadita más, pero pues igual ahorita, le digo, apenas voy leyendo, aún no he hecho como que mi actividad para enviarla, pero voy recopilando todavía información, pero de momento no ha surgido ninguna duda. Entonces yo creo que de mi parte no tengo nada por ahorita. Ok, de hecho ahí les dejé los conceptos, por ejemplo, datos abstractos, tipo de datos abstractos, la primera parte es de investigación, ¿no? Sí, de hecho por eso le digo, no, ahorita no tengo dudas porque es más de ir leyendo, de ir sacando tus conclusiones, sacando tus datos, entonces ahorita de momento, la verdad que todo claro, profe. Perfecto. Para la segunda, voy a compartir otra vez, no, ya estoy compartiendo pantalla, pero aquí está. La segunda unidad, porque muchos ya avanzaron para la segunda unidad, hablando acerca de pilas, que es un tipo de estructura de datos, ¿no? O sea, son varias estructuras de datos y no nos alcanzaría este, un, una materia para ver todas las estructuras de datos. Aquí en las pilas pues, viene lo que es la definición de la pila, representación, propiedades de operación con pilas, representación de estructuras y el manejo de expresiones. Y cuando hablamos de pilas es un tipo estructural de datos lineal, ¿sí? Dinámica, y al final de cuentas nosotros podemos recurrir a ella para la programación orientada a objetos, que es una manera muy eficiente de hacer. Repito, cuando manejas lenguaje de alto nivel, pues tú no te preocupas por asignarles espacio, ¿no? ¿Sí? Lo hace el propio programa, dependiendo del tipo de datos que tú declares, porque los datos simples van dentro de una estructura, ¿no? Pero puedes manipularlo de manera directa. Por ejemplo, no sé si ha manejado el lenguaje ensamblador, ahí directamente tienes que asignar el espacio en pila y ahí tienes que ponerle también creo que se me fue mi pantalla, permíteme. Debes asignarle, ¿no? O ni puedes cambiar el recurso del programa y no hay problema, ¿no? Pero es una forma eficiente de almacenar y recuperar datos. Sí, es una forma eficiente ya que te permite, ¿sí?, realizar, por ejemplo, en lo que es el proceso de operaciones, por ejemplo, aritméticas y lógicas, de una manera muy sencilla y muy rápida. Y la actividad precisamente de esta unidad es el manejo de las pilas. Recordemos que las pilas utilizan un tipo de notación que nosotros denominamos postfija o, como se le dice coloquialmente, notación polaca inversa, donde, a diferencia de nuestra notación infija, nosotros utilizamos esa estructura, los operandos y el operador, ¿sí? En la infija nosotros utilizamos este, operando, un operador y un operando. Les voy a compartir pantalla, por si no se acuerdan. Por ejemplo, decía en la introducción del tema de pilas, esta es nuestra notación intermedia o infija. Suban mi pantalla. En la notación postfija, si ustedes se acuerdan, va así.
A más B se convierte en AB plus o AB más, por ejemplo. ¿Sí? Y simbólicamente lo que hace la pila literalmente es apilarlos, ¿sí? Como si fueran, no sé, platos en una mesa, ¿no? Uno sobre de otro. El último elemento que entra es el primero que sale. O sea, el último, el primero que sale, pues se llama last input, first output o LIFO. A diferencia de una cola que es FIFO, ¿se acuerdan? El primero que entra es el primero que sale, que es más utilizado para el almacenamiento de texto. Aquí, por ejemplo, para operaciones aritméticas y lógicas dentro del computador, utilizamos más en la pila. Más eficiente. Porque gráficamente lo haría de esta manera. Entra A, entra B y entra la operación. Este cae al fondo de la pila y queda A más B. Y puede entrar otra operación aquí, y puede entrar otra operación operando, operador, perdón, y hacer operaciones. Y, a final de cuentas, esta manera lo hace que sea más rápido obtener el resultado a través de esto. Entonces, la pila es un tipo especial de almacenamiento en memoria que estructura los datos de una manera que las operaciones aritméticas y lógicas sean más eficientes. La actividad que quedó para la pila es precisamente eso, realizar ese tipo de operaciones aritméticas y lógicas de una manera eficiente. ¿Sí? De hecho, son 5 ejercicios aritméticos que hay que realizar con este tipo de estructuración de datos, en este caso una pila. En algunos de ellos vienen valores y en algunos de ellos vienen variables. Los que tienen valores, por favor, van a poner el resultado. Los que tienen variables, hay que poner la notación de la pila. O sea, no hay resultado, no vas a m menos n, no vas a restarlo, ¿no? Pero sí debes dejarlo representado de una manera posible. En las que tienen operaciones, por ejemplo, números, ahí sí hay que, además de poner la estructura, dar el resultado de esa operación aritmética. ¿Sí? Entonces, esa es una pila, es un tipo de datos en los cuales la estructura es una manera muy sencilla y que te permite realizar de una manera eficiente las operaciones aritméticas y lógicas que ocupan un espacio especial de la memoria, que podemos asignarle, ¿sí?, un tamaño, y ese tamaño, como es dinámico, puede ir cambiando. Si alguien ya revisó, vi que algunos ya inclusive subieron la actividad de la pila, apenas lo subieron, yo creo que hoy en la mañana, ayer no había nada. Algunos todavía no lo hacen. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que es la pila y cómo realizar las operaciones de la pila? Aprovechando el momento que estamos aquí en la sesión síncrona. ¿Todo bien? ¿Ya lo revisaron? Digo, antes de... ¿Todo bien? ¿Dudas hasta acá? Alejandra, Moisés. Yo aún no lo reviso esa parte, profe, la verdad, siendo sincero. Entonces yo creo que en la próxima sesión creo que, y si me sale alguna duda, pues yo creo que iba surgiendo. Pero igual recuerdo un poquito de la carrera y pues ahí voy más o menos con... Entonces, pero la verdad aún no reviso todo completo la parte de pilas. Ok, perfecto. Sí, recuerden que tienen hasta el 25. Sin embargo, no se confíen. Si ustedes tienen dudas con respecto a las actividades, con toda confianza pueden contactarme. Ahí está el número en el grupo. Y pueden, de hecho, lo han hecho algunos de ustedes y les he respondido.
para resolver las dudas. Ya cuando nos conectemos en la próxima sesión, resolvemos las dudas. Cada una de las unidades tiene un video de 10 minutos aproximadamente explicativo de lo que es la unidad, de lo que es pues, el contenido de la unidad, para que precisamente en este momento que nos estamos conectando podamos resolver las dudas. Hasta ahora vamos a resolverlas, bueno, vamos a avanzar en las primeras 2 unidades. La próxima semana vamos a revisar las otras 2. Sin embargo, hay algo importante. Bueno, luego siguen los árboles. Pero en la última, sí, dice ahí que hay que realizar un programa de recorrido, un arreglo. Pero, sí, yo les puse ahí en el programa, en la actividad. Entonces, les muestro la actividad. Perdón, se atoró el programa. Aquí está. Dice realizar un programa en C++ donde calcule el perímetro y el área de cualquier figura regular. Sí. Ese es un tipo de datos simple. ¿Por qué? Porque van a calcular el perímetro de cualquier figura regular. Es un tipo de datos simple dentro de una estructura. No sé si ya revisaron esta parte, si no voy a adelantarme un poquito. ¿Por qué? Porque para poder hacer el de cualquier figura regular, primero necesitas saber cuántos lados tiene esa figura. Y dependiendo cuántos lados tenga esa figura, saber si es regular o no. Saber si es figura y saber cuál es la operación que está relacionada a esa figura. No sé si me explico. Por ejemplo, el Inge Moisés, si usted selecciona, debe estar pidiendo datos, ¿no? Para saber qué datos necesito para poder calcular el área de cualquier polígono regular o cualquier figura regular. ¿Qué datos necesitaría? Pues necesito las medidas, profe, necesito su perímetro, cuánto mide, cuántos lados tiene, y pues sobre ello el cálculo, ¿no? Necesita las medidas, pero primero necesitas saber si tiene, cuántos lados tiene, ¿no? Exacto. Tienes que ver cuántos lados tiene y dependiendo del tipo de figura, cuántos lados tenga, es la operación que se va a realizar. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien le pone 0, el programa debe ser capaz de enviarte un mensaje de error y darte otra oportunidad para que elijas una opción. ¿Sí? Elijas otra opción. O de preferencia enviar un mensaje que te diga que el número mínimo de lados que debe tener una figura debe ser 3. Si la persona selecciona 3, ¿qué tipo de figura es? Un triángulo. Pero ¿cuántos tipos de triángulo hay? No es la misma fórmula para todos. Dice cualquier figura, ¿no? Pero, como es regular, el único triángulo que puede estar dentro de este polígono es un equilátero. ¿Ya? ¿Sí me explico? O sea, cuando hablamos de figuras regulares, deben medir exactamente lo mismo cada lado. En eso se debe pensar para poder desarrollar este programa. Digo, si no lo han revisado, pues échenle una revisada a los contenidos que siguen. En el transcurso de la semana voy a estar resolviendo dudas y la próxima sesión nos conectamos a la misma hora para resolver las dudas que vayan saliendo. ¿Va? ¿Dudas hasta acá? ¿Hasta las primeras 2 unidades tienen alguna duda? ¿Todo bien? Las dos unidades yo creo que estoy claro. Ahora con lo último, la verdad yo le había echado una revisada rápida y con lo que escucho ahorita es más bien
definiendo, por ejemplo, si son tres lados, lo que usted nos decía, si son tres lados, en el programa debo decirle que al ser tres lados me mande hacia un triángulo, si son cuatro, pues que me mande a un cuadrado y llamar todo, así poder hacer el cálculo, tener la fórmula para el programa, ¿no? Así entiendo que es el programa. Así Perfecto, es. profe. Entonces, de momento, sin dudas. Así es, así debe ser. Así es. ¿Va? Y te debe pedir solo un lado, ya sabes que automáticamente todos son iguales. Ok, sí, eso, justamente eso. Entonces, dependiendo del número que yo ingrese, pues mi programa debe concluir. Si puse 4 debe ser un cuadrado, pongo nada más el número de la medida de uno y mi programa debe resolver. Así es. ¿Verdad? Así Así es. entiendo, profe. ¿Está bien así? Así es, efectivamente. Perfecto, Así entonces. es. Perfecto. ¿Dudas además de Moisés, Alejandra, Monse, Osvaldo? Bueno, de todos modos quedó grabado para que lo repitan si tienen alguna duda y también me pueden contactar ahí en el número que ustedes tienen con toda confianza y bueno, apenas yo pueda, les respondo. Lo he hecho con algunos de ustedes que me han preguntado y la otra semana nos conectamos a la misma hora para poder resolver las dudas, ¿va? ¿Les parece? Perfecto, profe. Sin problemas. Perfecto. Que yo tengo Entonces, una duda. Ustedes Alejandra. lo que teníamos que hacer en C++, pero Sí. ¿podemos programar en alguna otra plataforma o tiene Bueno, que si ser lo tienes en específicamente Java, acá? lo pueden hacer en otra. Digo C++ porque es el nativo de objetos. Pero si ustedes quieren hacerlo en otro programa, están en libertad de hacerlos, no hay ningún problema. Siempre y cuando haga Bien, esa operación. está bien. Y bueno, respondiendo lo de la última, la cuarta, tengo una duda que, si no me recuerdo, en la universidad vi que había una figura de 20 lados. ¿Es también, necesitamos poner esa figura del Puedes triángulo? limitarlo a un número de lados. ¿No? Tampoco vas a ponerle 100 y ya está, hermano. Es lo mismo, icoságono se le llama esa figura, pero podemos limitarlo hasta 10 lados para no ponerlo. Pero puede ser cualquier cantidad de lados, ¿eh? La verdad, pero debe ser capaz de hacerlo. Está bien, Inclusive si se pasa de más de 20 lados, después de un icoságono podemos decir que ya sea un círculo y haga el círculo. está bien, dije. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces cuídense mucho, un placer estar trabajando con ustedes y nos vemos la próxima semana. Igualmente, profe, bonito fin de semana. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye. Profe, antes de cortar, ¿dónde va a dejar el video de la grabación? Ah, lo voy a dejar en el foro lo voy a dejar. Gracias, profe. Perfecto. Sí, otra pregunta. Dime. Cuando se haga la última actividad, ¿qué es lo que le vamos a enviar? ¿Le vamos a enviar un video en donde usted pueda El ver cómo objeto, resuelve el problema? el exe o el objeto. Si es en C++, el objeto. Si es en otro programa, el ejecutable. Está bien, dije. Perfecto. Bueno, entonces cuídense mucho. ¿Alguna duda más por ahí? ¿Todo bien? Bueno, nos vemos la próxima semana. Excelente. Profe, nos vemos. Hasta luego, profe.